del 2022. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a veces como que uno tiene un problema, ¿no? No sé si ustedes tienen problemas o pasamos por problemas, pero a veces lo peor es que cuando acudimos a alguien, ese alguien nos dice, no, tenemos un problema mayor. Y en una época como la que estamos viviendo, donde estamos tan absortos en los problemas y con tantas dificultades, pues nos tenemos que dar cuenta que estamos en demasiados problemas. Y hay muchos, y no sé si esta noche alguno de ustedes esté en demasiados problemas. Pero la historia que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. ¿Qué hacer cuando estamos con demasiados problemas, verdad? Y que hay tantos problemas que nos rodean y que nos dañan todo el panorama de nuestras vidas. Y todo a nuestro alrededor son problemas. Pero lo peor no es solo que tengamos problemas. Lo peor es que a veces en los problemas hay personas que nos apoyan. Y la forma de apoyarnos es decirnos, ¿sabes qué? Jorge, no tiene solución. Mire, Jorge, nadie te va a ayudar. ¿Sabes? Si te das cuenta, tú estás solo. Mira, ni Dios te va a ayudar. Eh, mira, todo lo que está pasando, en fin y al caso, usted se lo merece porque nosotros merecemos lo que hacemos y por lo que somos en nuestras vidas. Y algunos dicen, yo, la verdad, yo sí quisiera ayudarte, pero es que cómo, pero es que hay tantas cosas, ¿verdad? Y tantas cosas que escuchamos en medio de esos problemas. Y yo quiero que ustedes imaginen una persona con muchos problemas y que en medio de esos problemas quiera agarrarse de algo, de alguien, y que todos digan, ¿sabes qué? No hay solución, no hay solución. ¿Y cómo nos sentimos? Pues como una cuerda floja. No sé si tú te has sentido como una cuerda floja, lleno de problemas, y el problema es que o confiamos en las cosas o caemos. El problema es que cuando tenemos demasiadas pruebas, demasiadas dificultades, enfermedades, deudas, mala relación con otras personas, o tantos problemas que llegan a nuestras vidas, pues esas cosas nos van a terminar tumbando. Claro, podríamos confiar, pero ¿confiar en quién si la gente nos dice que no hay solución y no hay nada de eso, verdad? Y entonces, a veces es tanto los problemas que sufrimos de insomnio que no podemos dormir y algunos tenemos que contar ovejitas para poder dormir. Pero hay personas que dicen que pensar en las circunstancias y en los problemas nos impide dormir. No sé si tú seas de esas personas que cuando tienes tantos problemas, sufres de insomnio. Pero conozco muchas personas que pasa eso. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Que cuando tenemos que contar ovejas para dormir y sufrimos de insomnio y pensamos en eso, no nos queda tiempo para pensar en los sueños y en las metas por alcanzar. El grave problema en la vida es que cuando estamos tan absortos en problemas, es que nos quedamos centrados en los problemas. Y esos problemas a veces nos impiden seguir adelante, salir adelante y vencer. Y eso en otra manera nos lleva a escoger tres caminos potencialmente, ¿verdad? Un camino es dejarnos vencer por los problemas, por lo que oímos. Y entonces nos centramos en escuchar a la gente, en escuchar opiniones, y eso pues obviamente lo que hace es agravar el problema, porque uno buscando solucionar el problema grande, crece, nos deprimimos y queremos eso, pues nos dejamos vencer. Y muchas personas han sido derrotadas por problemas muy sencillos, pero algunos en medio de tantos problemas han salido adelante, y es porque a veces tratamos de luchar, pero hay un problema, que muchas veces tratamos de luchar solos y en nuestras capacidades. Y a veces eso también nos lleva a equivocarnos. Pero hay un tercer paso, y es que a veces podemos levantar nuestro ser a Dios y confiar en lo que Él es y en lo que Él hace. Y no importa qué cantidad de problemas haya, qué dificultades estemos pasando, de salud, de bienestar o algo de esto, tú escoges tres caminos. O te dejas vencer por el problema, o tratas de superarlo en tus capacidades, o te das cuenta que a veces no podemos y tenemos que acudir a alguien, y ese alguien es Dios, y confiar en Él, ¿verdad? Pero detrás de esto, ¿dónde debe estar nuestro enfoque? ¿En el problema o en la solución? Y lo que yo aprendí es que la mayoría de veces nos centramos tanto en el problema que le demos problema a las soluciones, en vez de tratar de buscar soluciones a los problemas, ¿verdad? Y eso le pasó a David. Una vez cuenta la historia que David fue perseguido por Absalón, su hijo, y él llevó el ejército y llevó muchos enemigos, y esa historia la vemos en 2 Samuel, capítulos 15 al capítulo 18. Si nosotros miramos 4 capítulos, nos damos cuenta de cómo el rey David, un gran estratega militar, se ve envuelto en tantos y tantos problemas que aún su hijo lo está persiguiendo. Pero esos problemas tuvieron que ver con mucho tiempo atrás, donde él tomó malas decisiones.
y donde empezó a sumarse una cosa y otra cosa y otra cosa, y lo llevaron allí. Tanto que en el capítulo 16, versículo 7, hay un hombre que es Simeí. Y miren la versión de Simeí en cuanto a los problemas de David. Dice, maldiciendo, le dijo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo, Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Desde que David está pasando por los problemas, el Simeí le dice, mira, tú no tienes solución. La verdad lo que te está pasando es castigo de Dios. Es por el pecado que tú has hecho, por cómo has abandonado a la familia, y eso va a hacer que un mismo hijo tuyo sea el que te enfrente y te pueda producir eso. Pero en medio de eso, el rey David escribe el Salmo 3, que es el estudio que vamos a hacer hoy. El Salmo 3 es la respuesta de David a una cantidad de problemas que habían asumado a él, donde él estaba siendo perseguido aún por su familia, por sus hijos. Y lo curioso es que en medio de los problemas, David escribe este salmo. Y sabes que tú y yo, en medio de los problemas que tengamos, en medio de las dificultades que tengamos, podemos, ya no escribir este salmo porque está escrito, pero refugiarnos en las palabras de David y confiar en este salmo para nuestras vidas. Permítame, leemos el Salmo 3. Dice el versículo 1, oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000,000 de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Dicen los escritores y teólogos que este salmo fue escrito bajo esas circunstancias de 2 de Samuel. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Será que tú y yo en medio de las circunstancias graves podíamos hablar con Dios de esta manera? Expresándole plena confianza en Él cuando los problemas se han aumentado tanto, cuando se siente uno tan atacado. Pues es la experiencia de David. Y si es la experiencia de David, si está en la palabra de Dios, debe ser para fortaleza a nosotros. El tema que vamos a mirar hoy es cómo sostenernos en medio de nuestras dificultades. Y si lo hizo David, yo creo que tú y yo también lo podemos hacer. Y aprender a sostenernos en medio de nuestras dificultades, sin importar la dificultad que sea. Y vamos a ver 3 subtemas. El primero es las circunstancias, el segundo el conocimiento y el tercero es la confianza. El estudio tiene que ver en cómo sostenernos en medio de nuestras dificultades y vamos a ver las circunstancias, el conocimiento y la confianza. Permítanme, oramos para que Dios nos guíe. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia de David. Y Padre, si está en tu palabra es para que nos edifiquemos a través de ella. Es para que a partir de ella podamos mirar nuestras vidas, mirar nuestras circunstancias y saber qué hacer en medio de estas circunstancias y sabiendo cómo sostenernos en medio de nuestras dificultades. Dificultades que a veces acaban deteriorando nuestras vidas, debilitándonos y acabándonos, confundiéndonos y desviándonos del propósito que tú tienes para nosotros. Pero Padre, no sé quién de los hermanos que están escuchando este momento o algún amigo o en algún momento que escuchen este video. Yo clamo a ti para que todos unidos podamos entender las palabras de este salmo para fortaleza nuestra y para tomar decisiones y acciones adecuadas para salir y cómo sostenernos en medio de nuestras dificultades. En Cristo Jesús. Amén. Lo que yo veo es que el salmo nos habla de esas 3 palabras: circunstancias, conocimiento y confianza. Vamos a mirar. Dice en la primera parte del Salmo 1, del Salmo 3, versículo 1 y 2, dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Yo veo que las circunstancias, hay 2 clases de cómo se miran las circunstancias. Uno, las circunstancias que nos rodean en medio de nuestras dificultades. Y otro, lo que escuchamos en medio de esas circunstancias. Si miramos muy bien el texto, dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Claro, el salmista era consciente de cuáles eran los adversarios, y era cantidades de enemigos
o de los mismos familiares, Absalón, entre otras, que se unió con el ejército y viniera a atacarlo, ¿verdad? ¿Y él qué hace en medio de estas circunstancias que nos rodean? Él acude a Dios. Él no mira a los enemigos, él no mira a los adversarios, aunque sabe lo que hay allí. Nosotros no tenemos por qué ignorar lo que nos rodea, pero en medio de lo que nos rodea sí tenemos que saber qué hacer. Y lo que hace el salmista, lo que hace el rey David es acudir a Dios. Pero dice, oh Jehová. El salmo empieza con esa palabra, oh Jehová. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos en medio de esos problemas? ¿Cómo estamos en medio de las dificultades? Porque tal vez, a veces nuestro enfoque está en las dificultades y no en Dios. Y yo veo que a pesar de las circunstancias, el rey David estaba enfocado en Dios y por eso acude a Dios. He escuchado a personas que dicen, uy, no, 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 qué grandes son mis problemas, hermanitos, si usted supiera mis problemas. Decimos, pero piensa en Dios, no, 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 pero es que estos problemas son muy grandes, hermano. Y pensamos que Dios es pequeñito y los problemas son grandes. Y en el Salmo aprendemos que lo que hay que hacer, sin importar qué tan grandes, qué tanto sean los adversarios, es enfocarnos en Dios, ¿verdad? Y mire que el rey David no está diciendo que no hayan problemas. Claro que sí. Él dice que esos adversarios, esos enemigos, esos problemas se han multiplicado. Y claro, esto es cierto porque él no solucionaba problemas. Él permitió lo de Tamar, él permitió lo de su hijo, permitió lo de Betsabé y fue permitiendo cosas y cosas hasta que llega Absalón también y se habían multiplicado. Claro, cuando tú no solucionas cosas, pues las cosas se suman, eso es lógico. Y tú no puedes un momento a otro decir, mira la cantidad de problemas que tienes. Porque deberíamos de haber dicho es, ¿por qué en el tiempo yo no he solucionado esos problemas? Cada que tengamos un problema, tenemos que ir a Dios y decirle, oh Jehová, oh Señor, permíteme que yo pueda solucionar esto por la guía tuya para que no se multipliquen esto. Claro, obviamente, lo segundo que vemos ahí, lo tercero que vemos en este primer versículo, es que los adversarios se levantaron contra él. Cuando tú y yo dejamos las cosas ahí latentes, ahí pasivas, eso se levanta. Estudiando enfermedades como la tuberculosis. La tuberculosis es un bacilo que entra a la sangre, que llega al cuerpo, va al pulmón y empieza a producir una pequeña neumonía y el organismo la controla. Pero el bacilo queda ahí. Y cuando el organismo se debilita, el bacilo sale y se produce la tuberculosis que puede acabar a una persona. El SIDA pasa lo mismo, el herpes pasa lo mismo, ¿verdad? Pero en nuestra vida pasa lo mismo. Cuando tú y yo no solucionamos los problemas de raíz al principio, esos problemas se multiplican y esos problemas multiplicados nos atacan a nosotros. Esto pasa en la relación de pareja, cuando empezamos a acumular una cosa y otra cosa y otra cosa, y tarde o temprano esas cosas nos la cobran a nosotros. Eso pasa en nuestra salud. Cuando no hacemos dieta, cuando no hacemos ejercicio, cuando empezamos a comer mal, cuando empezamos a ser atacados emocionalmente, y luego todo esto se ataca, nos ataca. Y entonces, cuando miramos las dificultades, miramos las circunstancias. Hay circunstancias que no hemos buscado solución, y ellas se empiezan a sumar y a sumar y a sumar, y luego esas se vuelven contra nosotros. Pero no solo son las circunstancias lo que nos rodean, lo que afecta a nuestras vidas, sino que a veces en medio de las circunstancias escuchamos cosas que no deberíamos de escuchar. El versículo 2 dice que no solo se han multiplicado sus adversarios, sino que dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Sabes que a veces no son solo las circunstancias, sino lo que escuchamos de esas circunstancias? Y escuchamos tres cosas, no hay Dios, no hay quien te defienda, no hay para ti salvación, estás solo, estás perdido. ¿Y cuántas veces escuchamos personas o escuchamos las noticias y nos damos cuenta que estamos en medio de un país, de un medio de un mundo caótico, con dificultades, con problemas, y podemos llegar a pensar que en verdad no hay Dios, que no hay quien nos defienda y que estamos solitos a merced de las circunstancias? Y eso es grave cuando nuestro enfoque está en las circunstancias, esas circunstancias que se multiplican o atacan, esas circunstancias que parecen hacernos ver que no hay quien nos defienda y que estamos consumiéndonos, ¿verdad? Y lo que más me gusta es la palabra Selah, porque la palabra Selah es reflexionar. O sea, David reflexionó sus circunstancias. David reflexionó lo que le decían a él, pero esa reflexión le hace pensar en las cosas. Y tú y yo tenemos que entender que cuando pasamos por circunstancias tenemos dos caminos a seguir. Claro, tal vez tú pienses que hay muchos, pero limitémoslo a dos caminos a seguir. Un camino es creer en las circunstancias y no solucionar problemas. Ahora, cuando yo no soluciono un problema, se suma otro, y esos problemas se aumentan, se multiplican. En cualquier problema, en las partes económicas.
Yo sé que hay personas que abren un hueco para cerrar otro hueco y otro hueco, y cuando nos damos cuenta ese hueco es mayor porque se ha multiplicado. Pero no es porque las circunstancias sean así, es porque no las solucionamos. Y al no solucionar, estas se van multiplicando. Y al multiplicarse, obviamente, se agravan. Y entonces no solo se multiplican, sino se levantan contra nosotros porque se agravan. Y lo tercero es que nos ponemos a escuchar a los demás. Ya a veces se nos olvida escuchar a Dios. Y escuchamos a los demás y eso hace que nosotros nos debilitemos más. Y no vemos soluciones. Como el salmista dice, no hay para él salvación en Dios, ¿verdad? Pero sabes que lo importante no es pensar que no hay soluciones, pensar que se agravaron las cosas, pensar que los demás tienen la razón, sino clamar a Dios. Y el salmo empieza con eso, oh Jehová. Y el salmista, en medio de esas circunstancias, en medio de ese peligro que estaba ya, aún su vida estaba corriendo peligro, él toma una decisión, clamar a Dios. Y a Dios es al que le cuenta que sus adversarios han aumentado, que sus adversarios se levantan contra él, lo que opinan los demás, eso se lo cuentas a Dios. Claro, yo puedo buscar un consejero, puedo buscar un hermano para contarle mis problemas para que me ayude a orar. Pero qué importante es entender que las circunstancias que pasan en nuestras vidas es lo que nos permiten afianzar nuestra fe en Dios. Y a veces Dios permite que tengamos pruebas para que confiemos en Él, para que acudamos a Él. Pienso yo, solo pienso, que si yo no tuviera pruebas en mi vida, tal vez no volvería a Dios. La mayoría de personas hemos llegado a Dios, hemos llegado a Jesús por las dificultades de nuestras vidas. Y es cuando el Espíritu Santo quebranta nuestro corazón y nos hace ver que necesitamos un Salvador. Pero por nosotros mismos no es eso, porque no hay un justo que busque a Dios, no hay uno solo. Por eso cuando Jesús sana a un ciego le dicen, ¿y quién pecó, este o él? Dijo, no, para que la gloria de Dios sea evidente. Dios quiere vencer su gloria y para eso permite algunas circunstancias que cuando no las solucionamos pues se agravan. Tarde o temprano se levantan contra nosotros y escuchamos otra expresión. Pero no solo es pensar en las circunstancias que si no las controlamos se agravan, sino es entender que debe haber un conocimiento. Nosotros tenemos que tener un conocimiento. Y ese conocimiento radica, según el Salmo 3 y 4, en dos cosas. Dice el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y otra vez la palabra será para reflexionar. Yo veo dos cosas ahí, ¿verdad? Que tienen que ver con el conocimiento. Si son importantes las circunstancias para llevarnos a Dios, es importante el conocimiento para confiar, ¿verdad? Y se necesitan dos cosas, un conocimiento pleno y un conocimiento práctico. Y ese conocimiento pleno tiene que ver con qué conozco yo de Dios, cómo conozco yo a Dios. Yo creo que todo en la vida tiene que ver con eso. ¿Qué tanto conocemos a Dios y qué tanto entramos en intimidad con Dios? Esa intimidad con Dios es lo que se llama relación. Y recuerden, el cristianismo no es una religión, es una forma de relación real, permanente, continua, personal con Dios. Y la única forma de yo relacionarme con alguien es conociéndolo. Y el salmista cae en cuenta de sus problemas, de sus circunstancias, cómo se levanta contra él, cómo lo ataquen, cómo los demás están diciéndolo de ese, pero él cae en cuenta que él tiene un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento tiene que ver con que él no solo ve las circunstancias, él sabe que hay circunstancias, ¿verdad? Pero mira la palabra con la que empieza el versículo 3. Dice que esas circunstancias que se han levantado, que se han multiplicado, que lo atacan, pero dice el versículo 3, más tú, Jehová. Y ese más tú es una palabra opuesta, contraria. Es decir, si esas circunstancias tratan de debilitarme, si esas circunstancias tratan de consumirme, hay un Dios que tiene tres características importantes acá, ¿verdad? Y él mira a Dios y dice, Jehová, Dios es mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tres características habla de Dios. Claro, él seguramente conocía muchas cosas más, pero en medio de las circunstancias que estaba enfrentando, él queda en cuenta que Dios es su escudo, su gloria y el que levanta mi cabeza. Y ese conocimiento pleno, teórico, se llama un conocimiento práctico. ¿Por qué? Porque dice, en medio de esas circunstancias, en medio de esos enemigos que se levantaron, que me atacan, dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Mire que él no se quedó en las circunstancias, no se quedó en lo que escuchaba a los enemigos. Él buscó solución. ¿Y cuál fue la solución? Pues buscar a Dios. Oró a Dios, estableció un diálogo con él y recibió una respuesta, ¿verdad? Miremos esto un poquitico más. El conocimiento pleno tiene que ver con conocer a Dios. Y el salmista habla de tres partes del carácter de Dios. Claro, tú y yo debemos de conocer
20, 30, 40 partes de la característica de Dios, su misericordia, su protección, su amor, su justicia, su santidad, su provisión, su guía, tantas y tantas cosas que Dios. Pero el salmista necesitaba tres cositas nomás. Uno, entender que Dios es escudo. Dios es escudo. Ahora, recordemos que David era parte de un ejército. Él conocía de las batallas en esa época y él sabía que habían dos clases de escudo. Un escudo corto, con el cual íbamos a pelear cuerpo a cuerpo para defendernos de las de las espadas, de los cuchillos, o simplemente para golpear a los otros. Pero había un escudo largo que servía para defendernos de las flechas y de las lanzas, y generalmente habían unos soldados que se hacían adelante, los colocaban en lo alto para trancar, para que no le cayera al ejército eso. Pero mire que el rey David, que conocía de escudos, él dice que Dios era un escudo especial. No era un escudo corto, no era un escudo largo, era un escudo, permítame lo que voy a decir, como el del Chavo lo hecho un barril, ¿verdad? Porque dice, eres escudo alrededor de mí. O sea, no me defiende aquí a lo corto, no me defiende a lo largo, me defiende plena y totalmente. Lo que está diciendo el salmista es, Dios es mi protector completo, integral. Incluso tiene una tapita ya para cubrirlo al frente. O sea, Dios tiene plena competencia para cubrir nuestras vidas, para defendernos de cualquier agresor, porque Dios es completo, porque Dios es grande, porque Dios es misericordia. Y qué importante el conocimiento de Dios. No es un Dios cortico, no es un Dios mediano, es un Dios plenamente completo. Veamos dos versículos. El Salmo 28, versículo 6 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Este salmo, o esta porción de este salmo, implica que Dios es grande, ¿verdad? Que Dios nos escucha. Pero Dios es dos cosas según este texto, mi fortaleza y mi escudo. Y uno se pregunta, ¿cómo estaba David ahí? Estaba totalmente debilitado y estaba desprotegido, porque había un ejército que venía a cogerlo. Pero el salmista declara, Dios es mi escudo alrededor de mí, es una protección plena y completa. Ahora, yo puedo tener un escudo, pero lo puedo tener guardado en el closet. ¿De qué me sirve? Por eso él dice, no es cualquier escudo. En mí, en él, confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Mira que el salmista no se detiene en los problemas y en las circunstancias, sino en entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Querido hermano, querido amigo, ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces parte del carácter de Dios? ¿Y qué haces con ese carácter de Dios? El salmista empieza a confiar en Dios porque Dios es quien lo protege. El Salmo 33, 20 dice, nuestra alma espera a Jehová. Mire, él no estaba pensando, el salmista acá en el versículo, en el Salmo 33, no estaba esperando en las circunstancias, esperaba en Dios. Así como David en el Salmo 3 esperaba en Dios, ¿verdad? ¿Y quién es Dios? Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ahora, si Dios es mi escudo, dice el versículo 21, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. ¿Cómo estás tú en medio de las pruebas? Porque si en medio de las pruebas estás triste, estás deprimido, estás acongojado, tal vez no estás usando esa carta de quién es Dios para tu vida. Y tal vez estás considerando que las circunstancias son mucho más grandes que Dios. Pero cuando entendemos la grandeza de Dios, dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Lo que cambia la visión de las personas cuando estamos en problemas no son las circunstancias, es el conocimiento que yo tengo de Dios. Un conocimiento que acá lo vemos teórico, ¿verdad? Pero que es práctico, porque dice, en Él confió mi corazón, ¿verdad? Porque dice, en Él se alegró nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. La pregunta es, ¿qué tanto confiamos en Dios nosotros? ¿Será que a veces confiamos más en las circunstancias? ¿Será que a veces confiamos más en nosotros y como confiamos en otros, espere mañana, espere pasado mañana y esas circunstancias se van aumentando, se van multiplicando y nos están atacando? El rey David tenía un conocimiento pleno de Dios y lo primero que sabía es que Dios era protector, Dios era su escudo. Lo segundo que vemos en el conocimiento pleno es que Dios es mi gloria. Ahora, tratar de demostrar esa palabra gloria es complicado, ¿verdad? Porque la gloria de Dios es la honra de Dios, es la fama de Dios.
Pero acá quiere decir que Dios es quien me lleva a la gloria. En este caso, mi gloria es como mi victoria, es quien me hace feliz, es quien me honra, es quien me da la fama o me da la reputación. Lo que está diciendo acá el rey David es que todo lo que sucede en mi vida no depende de mí, depende de la grandeza de Dios, del poder de Dios actuando a favor mío. Porque él dice, yo confío en Dios, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Miremos el rey David, aún en medio de las circunstancias, ya sea por triunfador, no está esperando triunfar. Él confía en Dios y dice, Señor, nada pasará que tú no quieras, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 10, 17, 18 dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Él es nuestra gloria. De Él es que me puedo gloriar, o sea, no por lo que me pasa a mí, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sabes? Que lo lindo es que hayan personas que puedan hablar mal de nosotros o que puedan difamarnos o que puedan despreciarnos, pero que es Dios quien nos reconoce las cosas. Por eso es que es tan lindo servir a Dios, porque el trabajo del Señor no es en vano, no es en vano. El Señor sabe, el Señor conoce y Él es el que nos puede dar la victoria a nosotros. Es lo que está diciendo David. Dice, Él es mi gloria, o sea, yo tengo un peligro que me está atacando, yo tengo muchos que me van a atacar, pero al fin y al cabo, ¿en quién confío yo? Tengo un Dios que es protector, pero también tengo un Dios que me da la victoria, porque Él es mi gloria. En 2 Corintios 11:30 en adelante dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y lo que está diciendo Pablo en este caso, que él lo iban a matar, que lo iban a coger, que lo iban a guardar y seguramente matarlo, ¿verdad? Pero mire el versículo 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué sucedió con David? Que cuando le iban a agarrar, escapó de sus manos. Pero según la visión de David, ¿por qué escapa de las manos? ¿Por sus capacidades? ¿Por la iglesia que la apoya? No, mire el versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Es decir, yo soy débil, pero si triunfo, si venzo, es porque Dios lo quiere. Es porque Dios, que es mi gloria, es el que me da ese triunfo. Entonces, en el caso de David, David sabía que Dios era su protector, su escudo alrededor de él, pero también su gloria, el que le daba la victoria, el que le daba su honra. Y por último, el conocimiento pleno de David dice, y el que levanta mi cabeza. Dios es quien levanta mi cabeza. Entender este texto para mí no fue difícil, porque yo de pequeño tuve muchos golpes, muchos traumas, me caía cada rato. Y llegaba a la casa de mi papá o mi mamá me levantaban la cabeza, ¿verdad? Ese acto de levantarme la cabeza, ya Jorge, no bajes la cabeza, pues ya se golpeó, a ver papi, vas a mejorarte, vas a recuperarte. Ese levantar mi cabeza es un acto de consolación ante una persona para darle ánimo y para fortalecerlo. Lo que el rey David está diciendo es, Dios es un protector mío, es quien me da la victoria, pero es quien me da mi consuelo, es quien me anima, ¿verdad? Ese acto de Dios es el que ante mi cabeza es una palabra de dar consuelo, de dar ánimo, de fortalecer en medio del dolor o en medio de la prueba. Hagan de cuenta que uno, hijo suyo, va corriendo, se tropieza y cae y empieza a llorar. ¿Qué hace uno? Uno como padre lo levanta, le toca la rodilla y le levanta la cabeza. Ese levantar la cabeza es tranquilo, yo estoy contigo. Ese es Dios. Para David, ese es Dios. Es alguien no solo que lo protege, no es alguien que da la victoria, sino es alguien que está ahí para animarle y para fortalecerlo. Segundo Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. ¿Y qué hace ese Dios de toda consolación? Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No importa qué tantas circunstancias, no importa qué tantas circunstancias se hayan multiplicado y te vayan a atacar. Hay un Padre de toda consolación que nos consuela en nuestras tribulaciones, con un propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué lindo es Dios. Dios no deja nada quieto. Dios quiere darnos consuelo a ti y a mí, para que luego tú y yo demos consuelo a otras personas que están pasando por pruebas. Creo que la conclusión de este salmo, del Salmo 3, es que David recibió el consuelo de Dios porque era su escudo, su gloria y el que levantaba su cabeza. Y él, por medio de este salmo, quiere hacer lo mismo con nosotros, demostrarnos que Dios es nuestro escudo, nuestra gloria,
y el que levanta nuestra cabeza. El versículo 5 dice, porque la manera que abundase en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, a mayor pruebas, a mayor dificultades, mayor consuelo de Dios. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Salmo no está diciendo que va a suceder algo, está diciendo una suposición. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, es decir, si mi papá y mi mamá se atreven a dejarme, hay un Dios todopoderoso que siempre me recogerá, que me dará ánimo y que me dará consuelo. Ese es el conocimiento que necesitamos de Dios. El conocimiento que David tenía es que Dios era su protector. Dios era quien le daba la felicidad y la honra. Y Dios es quien le daba el consuelo a él, ¿verdad? Pero ese conocimiento no es solo teórico, es conocimiento práctico. Yo hago una pregunta. ¿De qué me sirve a mí hacer 3 cursos de culinaria, verdad? Tener un recetario. Si voy a hacer una cosa que me queda toda fea, ¿de qué tanta teoría? Lo que el Salmo nos está enseñando es, ¿de qué sirve tanta teoría si no lo llevo a la práctica? Lo que está diciendo el rey David es, yo sé que Dios es mi escudo, es mi gloria el que ante mi cabeza. Y si eso es cierto, pues ¿qué tengo que hacer? Versículo 4, ¿verdad? Si yo conozco a Dios, eso que es teórico, conocer a Dios, porque leo su palabra, ¿verdad? Me debe llevar a algo práctico. Y la parte práctica de conocer a Dios es obedecerle y depender de él. Eso es lo práctico. Yo no me puedo quedar con lo teórico. O sea, la vida cristiana no trata de qué tantos versículos sé. No trata de qué tantos capítulos de la Biblia puedo recitar, sino cuánto de aquello que sé lo practico. El conocimiento siempre pasa de lo teórico a lo práctico. Y es lo que está haciendo David. David sabía que había circunstancias, que esas circunstancias eran muchas, fuertes y que según otros no había solución. Pero sabía que había un Dios protector, un Dios que da la victoria y un Dios que consuela. Y entonces, ¿cuál es su acción? ¿Cuál es la acción de David en el Salmo? Pues orar a Dios. Él oró a Dios, dialogó con él y recibió respuesta. Queridos hermanos, queridos amigos, no importa las circunstancias por lo que estemos pasando, no importa qué tan grandes sean, qué tan duras sean, qué tan vulnerables somos nosotros, hay un Dios que nos ama, que está ahí, que busca relacionarse contigo, conmigo a través de Jesucristo y está dispuesto las 24 horas, los 7 días de la semana, todas las semanas del año y todos los años de la vida. Ese Dios quiere que tú y yo establezcamos una relación plena con Él, que en medio de las circunstancias vayamos a Dios, no le contemos a nuestros problemas, o no le contemos a Dios la grandeza de los problemas, contémosle a nuestros problemas la grandeza de Dios. Tú y yo en nuestra mente tenemos que tener un conocimiento teórico. ¿Quién es Dios? Pero llevamos eso a la práctica, lo que está haciendo el salmista. Si Dios es mi escudo, si Dios es mi gloria, y el que levanta mi cabeza, pues que venga el ejército. ¿Qué me puedo hacer si Dios es quien me cuida y Dios es quien me protege? Yo no sé por qué circunstancia estás pasando, pero hay tantos versículos que nos enseñan de Dios. Por ejemplo, estamos enfermos. Dios es Jehová Rafa, nuestro médico, nuestro sanador. ¿Por qué no acudir a Él, que es un sanador? Pero Jehová es nuestra guía, nuestra luz. Y si estamos en dificultades, ¿por qué no acudir a Él para que nos guíe? Lo teórico no sirve si no lo llevo a lo práctico. No es la cantidad de cursos que yo sepa, sino cómo eso lo llevo a la práctica, ¿verdad? Y luego nos dice Selah, es decir, hay que reflexionar. ¿En qué hay que reflexionar? En eso. ¿En quién es Dios para mí? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Qué conocimiento tengo yo de Dios? ¿Y qué hago con ese conocimiento de Dios, verdad? Y por último, versículo 5 al 8 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos que quebrantaste. Las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Y esta parte, este salmo está hablando de la confianza. El enfoque de David no está en las circunstancias, sino en su Dios. Conoce a Dios. Acude a Dios, ¿verdad? Y ese resultado, ¿cuál es el resultado? Pues él oró a Dios, dialogó con él y recibió respuesta. ¿De qué le sirvió la respuesta que Dios le dio? De 3 cosas. Primero, se acostó. Segundo, durmió. Y tercero, desperté. Pero mire que el pronombre que está ahí es un pronombre personal. Es yo me acosté, yo dormí y yo desperté. ¿Sabes que a veces la gente dice, estoy tan cansado que me voy a acostar? Y en medio de esas pruebas no pude dormir.
Y le decimos a la gente, ¿por qué levanté temprano? No, no, es que con tantos problemas que yo tengo, yo me desperté y no pude dormir. No, el salmista no está diciendo eso. El salmista está diciendo, tanto confía en Dios, porque sé que Él es mi escudo, mi gloria, el que ante mi cabeza, que yo acudí a Él y Él me respondió. Y como Él me respondió, yo ya confié tanto en Él, que fui y me acosté, fui a dormir y me desperté tranquilito. ¿Y por qué lo hacía? Porque Jehová me sustentaba. Nunca en este salmo el rey David está enfocado en las circunstancias. Claro, no las desconoce. Tú y yo no podemos desconocer las circunstancias. No se trata de pararme, entonces puedo decir, no existe eso, no tengo pruebas, no tengo dificultad. No, 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 no. No, el Salmo dice eso. El Salmo dice es como a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que se han multiplicado, que se han aumentado y que nos atacan y que los demás dicen no hay solución, tú y yo conocemos a Dios. Y el conocer a Dios como algo teórico nos tiene que llevar a algo práctico para confiar. ¿Y cuál es la confianza práctica? Pues si confiamos en Dios, ¿qué hacemos? Oramos a Él, nos acostamos cuando toca acostarnos, dormimos porque no sufrimos de insomnio por las circunstancias y nos despertamos en el momento que queramos. Recordemos las palabras en Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que dice, yo soy tu Dios, relación personal, plena, continua, permanente, ¿verdad? ¿Y qué hace ese Dios que se relaciona con nosotros? Quien nos sostiene, ¿y cómo? Con la mano derecha, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Mire, David tenía una confianza práctica. Oraba a Dios, se acostaba a dormir y se despertaba. Y sería bueno pensar, ¿se acuerdan que una vez durmió en una cueva? Ahí cuando venían persiguiéndolo. La pregunta es, ¿tú y yo podríamos, en medio de nuestras dificultades, estar dormidos ahí, aunque el peligro nos aceche? Eso es confianza. Es una confianza práctica. Yo conozco esto de Dios, confío plenamente en Él, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Sin temor. No temas, yo te ayudo, ¿verdad? El versículo 6 dice, no temeré a lo que me pueda hacer de millares de gente. No importa cuántas dificultades se levanten contra nosotros. No importa lo grande que era el ejército que estaba contra David. David no sintió temor. ¿Y por qué no sintió temor? Porque confió plenamente en Dios. Porque conocía a Dios. Y ese conocimiento teórico lo llevó a la práctica. Estaba sin temor. ¿Sabes? El salmista dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era su escudo, su gloria y el que levanta su cabeza. Y si Dios era el protector, el que da la victoria y el que le da el consuelo y ánimo, le dice versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Mire, aquí hay una experiencia del pasado que se vuelve continua y que se vuelve permanente. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nosotros superamos en Dios alguna circunstancia? Eso nos debe servir como experiencia para la otra y para la otra y para la otra. Y cada vez es mucho más fácil confiar en Dios, porque conocemos a Dios en medio de estas pruebas y estas dificultades. El salmista dice, si yo sé quién es Dios, pues ¿por qué voy a sentir temor? Porque Dios es el que va a actuar. Por eso dice, levántate Jehová, sálvame. Pero ¿qué escucha la gente? Para ti no hay salvación en Dios. ¿Qué le dices ahí? Tú mereces lo que estás viviendo. Pero ¿qué hace David? Señor, yo confío en ti. Confío tanto que oré a ti, me acosté, dormí, me desperté. ¿Y por qué voy a temer yo? ¿Por qué voy a sentir miedo yo de qué? No importa que me levanten 10 millones de gente. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, mi gloria y que ante mi cabeza, ¿verdad? Y por último, si en el versículo 2 decía, no hay para salvación en Dios, ¿cómo termina el Salmo? Versículo 8. Hace una plena frase de plena confianza. Hay una confianza plena. La salvación está en Dios. La salvación es de Jehová. Quien es mi escudo, quien me da la victoria y quien me anima. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos saca de nuestras propias dificultades por la bendición que Él nos da. No es por nuestras capacidades, no es por nuestra fortaleza. Al contrario, Él dice que se gloría en sus debilidades. Porque nuestras debilidades es que Cristo nos fortalece, ¿verdad? Entonces el texto termina diciendo, sobre tu pueblo está tu bendición, y otra vez la palabra Selah. Qué importante poder reflexionar que cuando confiamos en Dios, tenemos que hacer una confianza que es práctica, continua, todos los días, y es una confianza plena, 100% en Dios, nunca en las circunstancias. ¿Sabes, querido hermano? Las circunstancias aumentan, nos atacan. Lo que nos dicen la mayoría de gente es, no hay solución,
No hay Dios para eso, ¿verdad? Y tal vez tú y yo sentamos que nos estamos ahogando, que nos estamos consumiendo, pero tenemos que aprender a ver en medio de esas circunstancias caóticas la mano de Dios que quiere cuidarnos. Esa mano que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro consuelo, ¿verdad? Que es quien nos guía, quien es quien nos da la gloria. Y entonces nuestro enfoque no está en las circunstancias, sino en lo que Dios es, nuestro protector, nuestro vencedor y quien nos anima, según el Salmo, ¿verdad? Por eso sabemos que Él nos escucha. Y si Él nos escucha, Él es el que actúa. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Y como creemos en un Dios vivo y verdadero, acudimos a Él. Y Él es el que actúa. Nunca acudamos a las circunstancias, porque las circunstancias no van a hacer nada. Las circunstancias simplemente se aumentan cuando tú y yo no las solucionamos. Pero cuando empezamos a mirar las cosas y actuamos inmediatamente basados en la guía de Dios, entendiendo que Dios es protector, Dios que nos da la victoria y nos anima, pues Dios es el que va a orar. No es solo conocimiento teórico, es práctica. Por eso, cuando conocemos a Dios en medio de las circunstancias, lo que hacemos es orar y dejar en Él todas las cosas y confiar plenamente en Él. Confiar plenamente en Él. Mira, la forma de vencer las dificultades es sostenernos en la mano de Dios y saltar esas dificultades. Y nos sostenemos en lo que Dios es. Vivimos una relación personal, real y continua con Él. Y no importa qué grandes sean las dificultades, no nos van a tocar, porque aunque las tenemos, hay un Dios que es nuestro escudo, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Hay que pensar, hermanos, y concentrarnos en lo que Dios es y no en lo que son las circunstancias. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu palabra, por ese salmo tan precioso, Señor, que llega a nuestras vidas cuando experimentamos tantas circunstancias y dificultades, y a veces creemos que son tantas que se han levantado. Sino como algo práctico, y que eso práctico sea permanente, sea continuo y sea pleno en cada momento de nuestros días, hasta que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, si algún hermano o algún amigo está pasando por pruebas. Yo oro para que este salmo llegue a su corazón y le haga entender que lo importante no son las circunstancias, que las circunstancias no son sino simplemente un atajo para llevarnos a Dios y para que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros, porque somos vulnerables, somos débiles, pero es solo en Cristo en que nos podemos gloriar, porque Él es el que actúa en medio de nosotros. Bendícenos y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Jorge. Nos perdimos una parte de la oración, pero amén.